Esta actividad entonces con la que ustedes se van a encontrar tiene un enlace a un archivo que yo, si bien lo resolví en Excel, lo convierte dentro de Classroom a este Excel en línea. Si a ustedes les da la oportunidad para resolver el ejercicio 2 y después el ejercicio 3 de copiarse el formato, de copiar todo e irlo modificando, tómenlo para no perder tanto tiempo por ahí de formato para dibujar lo que sería, ¿no es cierto?, el rayado del libro diario y después el rayado de los mayores. En los primeros ejercicios que yo expliqué este año de balance o el repaso que hicimos de lo que habían visto en cuarto, mayorizábamos todas las cuentas, todas las que se usaban. Pero ahora, como estamos específicamente en este tema, que son operaciones con bancos y fundamentalmente se trata de abrir una cuenta corriente en el banco, no cualquier tipo de operación con banco. En estas ejercitaciones no hablamos de depósito a plazo fijo, no hablamos de depósito en caja de ahorro, van a ser depósitos en cuenta corriente, cosa que el banco me va a entregar una chequera y yo después los pagos los voy a poder hacer emitiendo cheques comunes o emitiendo cheques de pago diferido. Y también puede suceder que un cliente a mí me pague con un cheque común o con un cheque de pago diferido. Entonces, las situaciones que vamos a tener acá son las boletas de depósito por depósito en el banco en cuenta corriente o también los pagos y cobros emitiendo o recibiendo cheques. Por eso, los mayores que yo les voy a pedir fundamentalmente son 3 que acá aparecen. Banco cuenta corriente con la denominación del banco de que se trate, en este caso es Galicia, pero va a ir cambiando según los ejercicios. Valores a depositar cuando recibí un cheque común de un cliente o valores diferidos a depositar cuando recibí un cheque de pago diferido, un cheque que tiene fecha otorgada para más adelante. Quiere decir, si hoy es 28 de mayo, en realidad el cheque no está emitido con fecha de hoy, 28 de mayo, sino que la fecha de emisión puede ser esa, pero la fecha de pago yo puedo decir que puede ser 10 de junio o 28 de junio y así hasta un año de plazo puede tener la emisión de un cheque con esas características. Solamente esos 3 mayores son obligatorios. Yo también puse acá la cuenta caja porque era la del inicio y porque empiezo trabajando con dinero en efectivo y después me paso a operar exclusivamente con la cuenta bancaria. Entonces agregué también ese mayor, que sería la T tradicional que nosotros dibujábamos en la carpeta. Lo que les va a permitir Excel, si ustedes se acostumbran, es directamente, yo aquí utilicé la fórmula de, no se ven aquí las funciones, pero ustedes cuando lo descarguen lo van a poder tener para trabajar. Autosuma, acá pude hacer la diferencia, ¿no es cierto?, entre los débitos y los créditos para cada una de las cuentas. Inclusive para controlar acá, no lo hice, pero para controlar si balancea el asiento, si la suma de debe y del haber de cada asiento me da igual o no, la función de autosuma me va facilitando enormemente las cosas por resolver los asientos en Excel. ¿Qué hice para presentarles el ejercicio número 1? Por empezar usé colores distintos como para que a ustedes la lectura les facilite bastante el trabajo. Puse con azul lo que serían los datos de cada uno de los asientos. Les hice el rayado del libro diario en rojo y utilicé las cuentas en negro. Distinguí los colores para de alguna manera llamarles un poco la atención dónde está cada una de las consignas a resolver y después la resolución de ese asiento. Si ustedes lo espían del cuadernillo, no les decía el importe total de capital en este asiento. Miren, hay algunos detalles como por ejemplo, acá yo me olvidé de poner patrimonio neto. No me está dejando en este caso editarlo desde donde yo estoy trabajando. Después si ustedes descargan el archivo lo van a poder completar.
Si descubren alguna otra omisión o error que yo pude haber cometido al resolverlo, por favor avísenme, así lo voy corrigiendo. La apertura de libros o el comienzo de trabajo de la empresa tiene 4 cuentas de activo. Quiere decir que la empresa comenzó este ejercicio económico a funcionar con efectivo. A ver si hay alguien más que está queriendo ingresar o no. Ahí está. Le di admisión a Joaquín y díganme, ¿siguen viendo los asientos ustedes ahora? Sí. Bueno, está. No, se escucha, no sabía eso, se escucha un llamadito, un sonido distinto cuando es algún alumno que quiere ingresar a la clase. Buenos días, Joaquín, si recién llegaste y estamos explicando un ejercicio. Hola, profe. ¿Qué tal? Bueno, chicos, les decía, el aporte en el asiento número 1 de esta ejercitación, también número 1, parte en efectivo, parte cheques en cartera, que son los valores recibidos de clientes, por eso valores a depositar. Parte de lo que tengo en el capital es mercaderías destinadas a la venta y parte es muebles y útiles. No me decía el importe de capital. El importe de capital va a ser la suma de todos los valores que yo tenga acá debitados para, ¿no es cierto?, que se produzca el balanceo en el asiento. Normalmente, para poder hacer ejercitaciones con bancos, el ejercicio número 2 es un depósito en una cuenta corriente bancaria. Fíjense que el aporte inicial había sido de 30.000 y no deposito todo el dinero en el banco, una parte me guardo, se ve 5.000 en efectivo, pero hay un depósito de 25.000 en efectivo que llevo a este banco a la cuenta corriente. Es una variación permutativa, aumenta banco y baja caja, ¿no es cierto? Yo les puse más y menos, nosotros a veces cuando lo hacíamos en la pizarra le poníamos la flechita para arriba o la flechita para abajo, pero el análisis de cuentas en cada asiento es algo que ustedes no se tienen que olvidar. Por eso se los hice para que lo tuvieran como referencia. A veces de manera sintética poníamos las cuentas y los importes, pero no se tienen que olvidar ahora el análisis de cuentas y también el comentario o la leyenda o referencia del asiento. Donde más libertad tienen es acá, es en la referencia del asiento. Yo tranquilamente podría haber puesto boleta de depósito número 124. A veces nombramos la operación también, como en este caso depósito, o como más adelante, o compra, o venta, o pago, o cobro. Sería la operación en primer lugar y el documento y el número a continuación. Pero hay más libertad para la referencia. Donde no van a tener libertad y no tienen que equivocarse es en la cuenta que se utiliza para el asiento. Fíjense, depositamos dinero en el banco, esto es bastante sencillo porque inclusive ya lo recordaban ustedes, lo habían visto esto en cuarto año. Ustedes saben que en esta unidad no hay grandes cosas nuevas. Es como integramos todo lo de banco, pero son muchas operaciones conocidas por ustedes desde cuarto año. Donde más diferencia vamos a tener va a ser en la segunda unidad, que son las operaciones con IVA. Aparecen cuentas nuevas que ustedes no han utilizado todavía cuando registremos con IVA, tanto para comprar como para vender. Hay un cálculo en el tema del impuesto y eso va a hacer que se modifique mucho la forma en la que nosotros registramos las compras y las ventas. Pero hasta que no lleguemos a esa unidad 2 y veamos todas las características y los distintos tipos de responsables frente al IVA, por ahora no nos complicamos la vida con eso. Vamos a seguir con estas operaciones que, como les digo, las que corresponden a la unidad 1, las de bancos, son muy parecido a todo lo que vimos hasta ahora, inclusive con menos cantidad de mayores, así que no debería representarles dificultad completar esta unidad viéndola así de esta manera en forma virtual. La operación número 3, fíjense ustedes que es otro depósito,
pero no deposito efectivo, sino que deposito parte de los valores. Como yo les dije en el asiento número 1, teníamos no solo caja, sino teníamos también valores a depositar, porque habíamos recibido anteriormente cheques de clientes. Así que yo al banco puedo llevar efectivo, como en este caso, o bien entregar en el banco, endosar a favor del banco, valores que yo antes recibí de un cliente. Quiere decir, acá no es depósito de algún documento de mi propia firma. Esto lo firmó algún cliente, me pagó con eso a mí y yo tomo esos valores y los llevo al banco a depositar. Por otro lado, tengo las dos formas de depósito en cuenta corriente posibles, efectivo o valores. ¿Qué puedo hacer con los valores que recibí de clientes si no es ir y llevarlos al banco a depositar? En este asiento número 4 tienen la otra situación posible. Yo realizo una compra de mercaderías, como les dije, por ahora no aparece ninguna cuenta de IVA, más adelante aprenderemos eso, esto se va a modificar o se va a complejizar. Por ahora ponemos mercadería sola por ese valor, pero endosamos valores que teníamos en cartera. Quiere decir, teníamos cheques recibidos de un cliente, firmó en el frente de ese cheque el titular de la cuenta y detrás yo firmo un endoso diciendo que utilizo el mismo cheque emitido por un cliente para pagarle a un proveedor mío de mercaderías. En lugar de dar un cheque mío de mi propia firma, utilizo, como les digo, cheques que antes recibí de clientes. Por eso, aumenta mercaderías y disminuye la cantidad de los valores que yo tenía en cartera o de los cheques recibidos de clientes que tenía en mi poder o que tenía en cartera, como se dice habitualmente en el ámbito comercial. Otra compra. Acá compré mercaderías. Acá compré instalaciones, pero fíjense la diferencia en los datos. Acá me decía que endosé un valor y acá, en cambio, me dice que aboné con un cheque del Banco Galicia. Este cheque sí es un cheque de mi chequera, es un cheque que yo lo firmé en el frente. Yo le estoy diciendo al Banco Galicia que cuando se presente ese acreedor mío, ese que me vendió las instalaciones, que le pague con dinero que tengo guardado en mi cuenta corriente bancaria. Así que cuando yo compro, puedo pagar con cheques de terceros y utilizar valores a depositar, o puedo pagar con cheques propios y en este caso baja banco, disminuye el saldo de mi cuenta bancaria. En esta situación, la número 6, me dice factura duplicado, que es otro tema que en algún momento cuando les hice completar a ustedes en semanas anteriores documentos comerciales, tomé una pruebita en línea en un formulario de Google preguntándoles acerca de los documentos que se utilizan en cada una de las operaciones. Es algo que lo tienen que tener presente, porque miren, si era compra, iba siempre unido a factura original. Ahora es venta y va a ir siempre unido a factura duplicado. Quiere decir que yo ya, cuando leo esto, si más adelante yo no les doy el detalle de que es una venta, simplemente les digo factura duplicado y le doy la información restante, ustedes deben saber que la factura duplicado corresponde a una venta y que la factura original corresponde a una compra. Ese tema, como les digo, de teoría, que lo vimos hace unas semanas atrás y que quedó en los comprobantes que ustedes completaron, no es para olvidárselo, es para irlo integrando ahora en el desarrollo de estos ejercicios o de la parte práctica de la operatoria con bancos. Vendí, dijimos, se produjo una venta y recibo 2 cheques de pago diferido, ¿no es cierto? Acá me da una numeración consecutiva, 712 y 713, de 2.000 cada uno. No voy a poner 2 veces la cuenta, valores diferidos a depositar. Me dice la fecha de vencimiento es a 30 y 60 días respectivamente, quiere decir son cheques
que el pago se ha diferido para un mes y para 2 meses en cada uno de los casos. El cheque 712 vence a los 30 días, el cheque 713 en realidad se puede pagar recién a los 60 días. Los reúno a los dos juntos en la cuenta valores diferidos a depositar. Yo ya sé que en estos 4.000 hay 2.000 que corresponden a este cheque de los 30 días y hay otros 2.000 que corresponden a este otro de los 60 días. Pero nunca en las registraciones, en los asientos contables, se repite la misma cuenta en dos oportunidades. No puedo poner valores diferidos por 2.000 y otra vez valores diferidos por 2.000. Totalizo los dos valores. Lo que me puede llegar a pasar más adelante, van a ver ustedes, es que uso por un lado este cheque y por otro lado el otro cheque de pago diferido. Pero ahora, cuando los recibí, yo tengo por un lado el ingreso por ventas y por otro lado tengo los valores diferidos a depositar. 2 de 2.000 suman estos 4.000 que yo registré en el debe. Cuenta de activo es, en definitiva, el derecho de cobrar ese cheque o esos dos cheques que me ha dado el cliente a cambio de la mercadería que yo le vendí. Por otro lado, ustedes estaban acostumbrados en cuarto a hacer todo junto, el costo de la mercadería vendida junto con la venta. En alguna de las primeras clases este año, cuando corregíamos en la pizarra, yo les dije que nos íbamos a tener que acostumbrar este año a intentar separar la venta del costo. Ya lo vamos a ejercitar acá desde el comienzo. ¿Por qué? Porque en la próxima unidad, cuando agreguemos las cuentas de impuesto al valor agregado, este asiento se va a complicar bastante, el de ventas, con los cálculos, si el IVA está incluido, si no está incluido, si es factura A, si es factura B. Por lo tanto, ya desde entrada conviene que nos acostumbremos a hacer la venta por un lado y el costo de la mercadería por el otro. Siempre este va a ser CMB y mercaderías y el valor de costo yo se los estoy informando. Así que si recuerdan las cuentas, miran el importe que les doy, el asiento de costo no va a representar ninguna dificultad. En el caso de la venta, siempre va a ir venta en el haber. Lo que va a cambiar va a ser la cuenta que va en el debe. En este caso se recibió un valor diferido. Podría haber sido caja si se recibió efectivo. Podría haber sido valores a depositar si se recibió un cheque común y no un cheque de pago diferido. Y después, en otros rubros que tenemos que ir aprendiendo, en otras ejercitaciones, aparecerá tarjetas de crédito a cobrar, o aparecerá documentos a cobrar, o deudores por ventas. Son muchas las formas de pago que puedo otorgarle al cliente. Puedo recibir efectivo, valores, financiamiento, otorgarle al cliente de tal manera de que por esa venta la cuenta debitada o el derecho o el activo que se origina va a variar. Generalmente el cambio va a estar acá, nunca va a estar el cambio en las ventas y menos en este asiento de costo. Una vez que registramos la venta y su costo, fíjense ustedes cuáles son las situaciones que se presentan ahora. Hay un recibo original. El recibo original significa pago, ¿no es cierto? Yo les puse acá la palabra pago. Pago significa que hay alguien a quien le entregué dinero y esa persona emitió un recibo, por lo tanto yo tengo el original, la persona que me firmó el original se quedó con un duplicado y en este caso estamos hablando de la inmobiliaria a la cual le alquilo el local o la empresa le alquila el local. Siempre que pago un alquiler, la cuenta es egreso, es alquileres pagados o alquileres perdidos, como ustedes quieran. Pero lo pagué a esos 3.500 repartido en dos formas diferentes. Por un lado, me dice que le di cheque del Banco Galicia. Baja banco cada vez que yo entrego un cheque, disminuye banco. Banco que irá en el debe cuando deposito, en este caso cuando pago a través de la emisión de cheque,
disminuye el saldo bancario, banco lo acredito. Y por otro lado me dice que endoso un cheque de pago diferido. Así que miren, el cheque de pago diferido que habíamos recibido acá, uno era de 2.000 y vencía a 30 días y el otro a 60 días, agarro el primero de esos valores y el 712, el que vencía a 30 días, y lo endoso en favor de la inmobiliaria que me alquiló. Así que, ¿cómo llegué yo a pagar los 3.500 del alquiler? 1.500 eran un cheque propio mío emitido sobre la cuenta del Banco Galicia. 2.000 era endosar un valor diferido que antes había recibido de un cliente. El cuidado acá que hay que tener es que si yo cometí errores en el asiento número 6, seguramente arrastro ese error ahora en el asiento número 8. Se van enganchando entre sí algunas operaciones, por eso el cuidado que hay que tener o mirar varias veces al ir resolviendo si voy por el camino seguro o no. Acá miren, ustedes tienen otro pago en el número 9. Cuando me dice recibo original, yo ya sé que es un pago. Y pago una instalación, dice, de una central telefónica. En definitiva, cuando alguien trabajaba para nosotros, a eso lo llamábamos servicios pagados. Cualquier tipo de trabajo de reparación, de arreglo que yo esté pagando y se trate de eso, de trabajo de un tercero, de trabajo de otra persona para mí, lo llamo servicios pagados como cuenta. Y por otro lado disminuye, ¿no es cierto?, la cuenta bancaria porque aboné con un cheque mío del Banco Galicia. Así que en este caso usé una sola forma de pago, la totalidad de la operación la cancelé con un cheque propio del Banco Galicia y en este caso pagué un servicio. Tengo una nueva operación de venta en el asiento número 10 donde me dice factura duplicado. El importe total dice se recibe cheque del Banco Provincia de Córdoba. Miren, acá hay algunos que siempre se confunden y me dicen: profe, si la cuenta la tenemos en el Banco Galicia, ¿cómo acaba de decir Banco Provincia de Córdoba? En realidad, yo a los clientes les puedo aceptar cheques girados o emitidos sobre cualquier tipo de bancos. No soy yo el que tengo cuenta en el Banco Provincia de Córdoba. Es el cliente a quien le vendí y me trajo un cheque del Banco Provincia de Córdoba. Después veré si voy personalmente al Banco de la Provincia de Córdoba y lo cobro, si lo deposito a ese cheque, a ese valor, en mi cuenta del Banco Galicia y ellos gestionan o lo mandan al cobro, al cheque, pero mientras tanto yo les acepto que me paguen con cheques de las instituciones bancarias donde ellos tengan depósito. Acá no figura en la cuenta contable de dónde vino ese cheque. Simplemente yo digo, bueno, vendí según factura duplicado a un cliente, le recibí un cheque como forma de pago y lo llamo valores a depositar a todos los cheques que he recibido de clientes. Después podré llevar, sí, un registro auxiliar, un libro bancos aparte, donde yo me anote claramente sobre qué banco fue emitido ese cheque que el cliente me dio, en qué fecha lo recibí, por qué importe, todas las características de la operación las puedo registrar o las puedo anotar en libros auxiliares. Pero en el libro diario, que es donde estamos haciendo las registraciones principales, no debe ir anotado esa característica o ese detalle. Hay muchos que se confunden y que por ahí acá ponen Banco Provincia de Córdoba cuenta corriente. Eso estaría mal, porque yo no estoy aumentando banco, simplemente lo que tengo es un valor, es un cheque en la mano y tengo que ver cómo voy a hacer después para cobrarlo. Banco en el debe solo irá cuando yo deposito dinero en la cuenta bancaria. Y por otro lado, paralelo a la operación de ventas, aparece el asiento de costo de las mercaderías vendidas. Como les dije, siempre las mismas cuentas y el importe que yo les informo. ¿Qué tengo que hacer una vez que termino? Yo acá traté de poner una doble línea y destacado asientos a la izquierda, mayores a la derecha.
Ustedes organícense como mejor prefieran y voy buscando, ¿no es cierto? En el asiento 1 tengo caja por 30.000 en el debe, en el asiento 2 tengo caja por 25.000 en el haber, una cuenta que no apareció más después, solo esos dos movimientos, ya puedo calcular el saldo. Todas tienen saldo deudor, si ustedes se fijan, todas tienen saldo deudor, porque estamos hablando de todas cuentas de activo. El dinero en efectivo o el dinero depositado en el banco o esos valores que representan el derecho de hacerme con dinero en efectivo ahora o más adelante, representan, como les digo, dinero o derechos. Por lo tanto, forman parte del activo y las cuentas de activo siempre tienen saldo deudor. Así que si ustedes hicieron las cosas bien, siempre en los mayores, esas cuentas les deberá quedar con saldo deudor. Ustedes después buscarán si está bien lo que yo registré en los mayores, pero fíjense que tienen en el asiento 2 el depósito de 25.000 está acá, en el asiento 3 el depósito de 7.000 está acá en esa cuenta bancaria y todos los cheques que pude haber dado utilizando el dinero depositado en el Banco Galicia. Tenía 3.200 en un asiento, volvió a aparecer Banco Galicia por 1.500 y volvió a aparecer Banco Galicia por 1.250. Esos son los tres valores que si yo voy al haber de la cuenta bancos voy a encontrar. Como les dije al principio, totalizo el debe, totalizo el haber y hago la diferencia. Lo mismo que yo les mostré para banco, se hace con valores. Y siempre, por ahí cuando uno trabaja en formato papel o con una lapicera en la mano, uno les dice, vayan tildando lo que ya pasaron. La forma de tildar en un archivo de Excel que se suele utilizar, ¿saben qué es? Yo, como les dije, acá no tengo la barra de edición para poder hacerlo ahora, pero es colorear. Hay muchos que colorean con un fondo claro y yo digo, bueno, le voy poniendo verde a este valor. Si ya pasé los 12.000 acá, están anotados en el mayor, ya lo puedo marcar aquí en el asiento. El tilde que poníamos con la lapicera así a mano en la carpeta puede ser reemplazado por el formato de celdas dándole un color, de tal manera que voy recordando las veces que ya pasé la cuenta al mayor o todavía si me quedó alguna anotación pendiente. De eso se trata, chicos, los ejercicios de bancos, asientos de acuerdo a una secuencia de operaciones y los mayores de las cuentas más relevantes para esta unidad. Vendrán unidades más adelante donde habrá que mayorizar todo, donde habrá que presentarlo en un formato de balance. Por ahora nos quedamos específicamente con estos movimientos, como les digo, donde lo que más se utilizan son depósitos bancarios y la utilización de cheques para pagos y para cobros. ¿Se entendió lo que